Murió sin buscar gloria, sin dejar descendencia, sin querer discípulos. Ludwig Wittgenstein fue uno de los hombres más enigmáticos del siglo XX, un pensador que intentó lo imposible, encontrar la verdad absoluta y luego callar. Si su historia fuera una ecuación, comenzaría con una renuncia. Nació rodeado de lujo, música y cultura, y sin embargo decidió vivir sin nada. Hijo de una de las familias más ricas del Imperio austrohúngaro, pudo haber sido industrial, artista o mecenas, pero eligió el silencio, la pobreza y la filosofía como una forma de penitencia. Porque Wittgenstein no buscaba comodidad, buscaba pureza. Durante los últimos años de su vida, cuando el cáncer ya lo consumía, dijo una frase que resume su existencia: «Diles que he tenido una vida maravillosa». No lo dijo con ironía, lo dijo con serenidad, como quien al fin ha comprendido que la verdad no está en las palabras, sino en el silencio que las sostiene. Era un hombre que había pasado décadas diseccionando el lenguaje, buscando los límites del pensamiento, intentando decir lo indecible. Y cuando descubrió que no se podía, simplemente dejó de intentarlo. Porque para él, la filosofía no era un juego académico, era una forma de salvarse del sinsentido. Imagina a un hombre delgado, de mirada intensa y gesto severo, caminando solo por los jardines de Cambridge, con las manos en los bolsillos y la cabeza llena de ideas que pesan más que el cuerpo. Apenas hablaba, observaba, escuchaba, pensaba. Sus alumnos lo temían y lo adoraban al mismo tiempo. Algunos decían que bastaba una mirada suya para hacerte sentir que habías dicho una tontería. Otros aseguraban que nunca conocieron a nadie tan honesto, tan incapaz de fingir. Wittgenstein no soportaba la falsedad, ni siquiera la suya. Si creía que algo que había dicho era incorrecto, lo retractaba sin pudor, incluso si eso significaba destruir su propia obra. Y eso fue precisamente lo que hizo. Construyó un sistema filosófico monumental, el Tractatus Logico Philosophicus, un libro que prometía resolver todos los problemas de la filosofía. Y luego, años después, lo rechazó por completo. Lo consideró un error. «Todo lo que he escrito allí está equivocado», dijo. No porque hubiera fallado en la lógica, sino porque había comprendido algo más profundo, que la realidad no cabe en ningún lenguaje, que los límites del lenguaje son los límites del mundo. Esa frase, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, se convirtió en una de las más citadas de la historia de la filosofía. Pero para él no era una cita brillante, era una constatación dolorosa. Significaba que todo lo que no podemos expresar queda fuera, y que el silencio, ese territorio sin palabras, es más vasto que cualquier teoría. Wittgenstein no quería impresionar a nadie. Quería entender qué se puede decir con verdad y qué no. Su vida fue una serie de renuncias. Renunció a su fortuna familiar, entregando toda su herencia a sus hermanos y a artistas pobres. Renunció a los honores, a los premios, al prestigio. Incluso renunció a la enseñanza durante años, cansado de sentir que sus alumnos no comprendían lo que él quería transmitir. Se fue a enseñar en una escuela rural, donde los niños lo apodaban el maestro loco. Vivía en una cabaña de madera, escribía en cuadernos gastados y caminaba por los campos intentando poner orden en su mente. Pero no lo hacía por humildad, lo hacía por necesidad. Sentía que el pensamiento solo puede ser puro cuando se despoja de todo lo accesorio. En una de sus cartas escribió: «La filosofía no es una teoría, sino una actividad. Su objetivo no es construir castillos en el aire, sino mostrar la salida del laberinto». Esa frase define su espíritu.
Wittgenstein no quería añadir palabras al mundo, quería liberar al pensamiento del peso de las palabras. Por eso muchos lo llamaron místico, otros lo consideraron un loco. Pero él no era ni una cosa ni la otra. Era alguien que había llevado la razón hasta el límite, hasta el punto donde se encuentra con el misterio. Cuando miramos su rostro en las pocas fotografías que existen, no vemos la serenidad de un sabio, sino la tensión de alguien que ha visto demasiado. Sus ojos no miran al mundo, lo atraviesan. Su expresión parece decir: nada de esto es suficiente. En el fondo, su lucha era la misma que la de los grandes espíritus que se atreven a mirar más allá del lenguaje. ¿Cómo hablar de lo que no puede decirse? ¿Cómo expresar lo esencial sin traicionarlo? Wittgenstein intentó hacerlo con la lógica y terminó encontrando el silencio. En Cambridge, su figura se volvió legendaria. Algunos profesores lo consideraban un genio absoluto, otros lo veían como un tirano intelectual. Un estudiante recordaba que, después de escucharle durante 1 hora, sintió que toda su comprensión del mundo se había desmoronado. Wittgenstein no ofrecía respuestas, sino preguntas que te dejaban desnudo. Decía que la filosofía no debía construir sistemas, sino disolver confusiones. No necesitamos nuevas teorías, decía, necesitamos ver con claridad. Y esa claridad, para él, era casi un acto moral. Lo que hacía de Wittgenstein un personaje tan fascinante no era solo su inteligencia, sino su pureza. Su necesidad de verdad era tan intensa que no toleraba nada que sonara impostado. Vivía con el rigor de un monje, con la exigencia de un juez y con la sensibilidad de un artista. Cada palabra, cada gesto, cada silencio tenía para él un peso ético. Por eso sus clases no eran lecciones, eran experiencias. Nadie salía de ellas igual. Wittgenstein había descubierto algo que cambiaría su vida y la de la filosofía moderna: que el lenguaje, ese instrumento que creemos dominar, en realidad nos domina a nosotros. Que cada palabra encierra una trampa, una forma de mirar el mundo que nos impide ver lo que hay más allá. Y en esa trampa, él intentó vivir libre. Por eso callaba tanto, porque comprendía que a veces el silencio dice más que 1000 argumentos, que lo que no puede expresarse es lo verdaderamente importante. Para entender a Wittgenstein hay que volver al principio, a una Viena dorada y crepuscular, donde la música de Brahms y Mahler aún resonaba en los salones, y donde el arte, la ciencia y la filosofía se mezclaban en un aire de fin de siglo. En 1889, en el corazón de esa ciudad de esplendores y contradicciones, nació Ludwig Joseph Johann Wittgenstein. Su familia era una de las más ricas del Imperio austrohúngaro. Su padre, Karl Wittgenstein, era un magnate del acero, un hombre duro, autoritario, de mirada fría y voluntad de hierro. Su madre, Leopoldine, aportaba la sensibilidad musical y el refugio emocional que Ludwig necesitaría toda su vida. En aquella casa, la música era un idioma más. Visitaban compositores, pintores, pensadores. Y sin embargo, pese al lujo, había una tristeza que flotaba como una melodía constante. Ludwig creció rodeado de talento y tragedia. 3 de sus hermanos se suicidaron antes de que él llegara a la madurez. La familia vivía bajo una presión invisible, la exigencia de ser excepcionales. En ese ambiente sofocante, el joven Ludwig desarrolló una mezcla de genialidad y culpa. Desde pequeño se sentía distinto, incapaz de encajar en las conversaciones mundanas. No soportaba la mentira ni el ruido. Quería comprender, no aparentar. Tenía la mirada de alguien que ve demasiado pronto lo que los demás preferirían ignorar.
Estudió en Linz y después en Berlín, donde se interesó por la ingeniería mecánica. Su mente funcionaba con la precisión de un reloj, pero no encontraba en la técnica la satisfacción que buscaba. Detrás de cada fórmula intuía una pregunta sin respuesta. ¿Qué significa realmente entender algo? Esa pregunta, aparentemente simple, sería el germen de toda su filosofía, porque Wittgenstein no se conformaba con el cómo. Quería saber el porqué. No le bastaba con construir motores, quería comprender el motor del pensamiento. En 1908 viajó a Manchester para estudiar aeronáutica. Allí, mientras diseñaba hélices y calculaba el flujo del aire, descubrió un libro que cambiaría su vida. Los Principia Mathematica, de Bertrand Russell y Alfred North Whitehead. En esas páginas densas y precisas, Ludwig encontró un eco de su obsesión por el orden absoluto, una visión del lenguaje como estructura lógica del mundo. Fue un impacto inmediato, casi místico. Dejó los talleres y los planos, abandonó la ingeniería y se dirigió a Cambridge, decidido a conocer a Russell. Lo que empezó como una búsqueda intelectual se convertiría en una transformación total. Cuando Russell lo conoció, quedó desconcertado. Wittgenstein era un joven de aspecto severo, intensamente silencioso, que no hablaba si no tenía algo esencial que decir. Pero cuando lo hacía, su claridad era abrumadora. «Este joven me superará», dijo Russell tras su primera conversación. Y no se equivocaba. Wittgenstein no estudiaba para aprender de los demás, sino para enfrentarse a ellos. Cada afirmación le parecía una trampa, cada definición una ilusión. En lugar de aceptar las reglas del juego filosófico, quería reinventarlas desde cero. En las largas tardes en Trinity College, se quedaba solo en su habitación, escribiendo frases cortas, precisas, casi como fórmulas. No le interesaban los argumentos, sino los límites. Su pensamiento se movía entre la matemática y la mística, entre la precisión absoluta y el silencio. Era como si intentara construir un puente entre el mundo de los hechos y el mundo del alma, y en esa tensión vivía. Cambridge, con su atmósfera ordenada y su cortesía inglesa, le resultaba insoportable. Lo irritaban las conversaciones triviales, los modales falsos, la vanidad de los académicos. Decía que la filosofía debía ser una forma de vida, no una profesión. A menudo se levantaba de una charla, exasperado, y se marchaba sin decir palabra. Le molestaba la forma en que las palabras se usan sin cuidado, como si fueran piedras que se lanzan sin mirar a quién golpean. Para él, cada palabra tenía un peso moral. Decir algo era comprometerse con el mundo. Pero no todo era rechazo. También hubo asombro y fascinación. Algunos alumnos lo buscaban casi con devoción, como si hablar con él fuera una experiencia religiosa. Wittgenstein no enseñaba teorías. Desarmaba las ideas hasta dejarte frente al vacío. Preguntaba una y otra vez, ¿qué quieres decir con eso? Y la pregunta, repetida con calma, acababa mostrando que muchas de nuestras certezas no significan nada. Ese método lo aprendió de sí mismo, de su necesidad de precisión absoluta. No soportaba lo confuso, no soportaba lo vago. Quería que el pensamiento fuera tan claro como una ecuación y tan puro como una oración. Detrás de esa exigencia se escondía un miedo profundo, el miedo al error. Wittgenstein vivía con el terror constante de engañarse a sí mismo. Esa angustia lo acompañó toda su vida. Cuando sentía que no comprendía algo, se retiraba, dejaba todo. Su pensamiento no era lineal, era una sucesión de crisis. A veces desaparecía durante meses, viajando a Noruega o a las montañas austriacas, donde construía pequeñas cabañas de madera para escribir y pensar en soledad.
En esos retiros, el silencio se convertía en su laboratorio. Allí, frente al paisaje y el viento, empezaba a gestarse la idea que marcaría su destino. Que el lenguaje no es un espejo del mundo, sino su frontera. Todo en su vida parecía moverse por contraste. Mientras otros buscaban reconocimiento, él buscaba desaparecer. Mientras la filosofía universitaria se volvía cada vez más técnica, él quería volver a lo esencial. Mientras Europa caminaba hacia la guerra, él se preguntaba si el sentido de la vida podía formularse en una proposición lógica. En esos años de juventud y desasosiego, Wittgenstein no sabía aún que su destino sería escribir un libro que dividiría en dos la historia de la filosofía moderna. Pero la semilla ya estaba ahí, en ese joven que no podía soportar un pensamiento impreciso y que empezaba a sospechar que el lenguaje, ese instrumento de claridad, también es la fuente del mayor de los engaños. La guerra lo sorprendió como una tormenta inevitable. En 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Wittgenstein tenía 25 años. Podría haberse exiliado, protegido por su fortuna y sus contactos, pero eligió alistarse como voluntario en el ejército austrohúngaro. No lo hizo por patriotismo, sino por necesidad moral. Sentía que debía enfrentarse a la muerte para comprender la vida. Mientras otros buscaban refugio, él buscaba peligro. En el frente, entre trincheras, lluvia y frío, llevaba siempre consigo un pequeño cuaderno donde escribía pensamientos breves, a veces apenas frases, que más tarde formarían el esqueleto de su obra más importante, el Tractatus Logico Philosophicus. En medio del ruido de los cañones, Wittgenstein reflexionaba sobre el silencio. Mientras veía morir a sus compañeros, se preguntaba si el sentido del mundo podía expresarse en proposiciones, si había una forma de decir la verdad sin traicionarla. Aquellos cuadernos de guerra se convirtieron en un refugio. No hablaba de miedo ni de política. Hablaba de lógica, de lenguaje, de límites. El mundo, escribía, es la totalidad de los hechos, no de las cosas. Lo que no podía representarse con claridad debía callarse. En esos años oscuros, su pensamiento se endureció como el metal. Quería reducir el caos a una estructura precisa. Si el mundo era un conjunto de hechos, entonces el lenguaje debía ser su reflejo fiel, una especie de mapa lógico donde cada palabra representara una parte exacta de la realidad. Nada de emociones, nada de ambigüedad. El lenguaje, decía, debía funcionar como una máquina que solo produce proposiciones con sentido. Todo lo demás, la ética, la belleza, el amor, la muerte, quedaba fuera del mapa. De lo que no se puede hablar, mejor es callar. Esa sería su sentencia final. Cuando terminó la guerra, fue hecho prisionero por los italianos. Llevaba consigo el manuscrito casi completo del Tractatus. En el campo de prisioneros continuó corrigiéndolo, como si su vida dependiera de esas páginas. Y en cierto modo así era. Para Wittgenstein, ese libro era una redención. Cuando fue liberado, regresó a Viena con una sensación de alivio y vacío. Había visto de cerca la destrucción y creía haber encontrado una salida a través de la claridad lógica. Entregó el manuscrito a su amigo Bertrand Russell, quien reconoció de inmediato su genialidad. «Es una obra de un genio», escribió, «aunque no estoy seguro de entenderla por completo». El Tractatus Logico Philosophicus fue publicado en 1921. Apenas 100 páginas, corto, preciso, aforístico. Un libro que parecía venir de otro mundo. Cada frase tenía la densidad de una sentencia grabada en piedra. El mundo es todo lo que acontece. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. La filosofía no es una doctrina, sino una actividad.
Y al final, la proposición que lo resume todo: de lo que no se puede hablar, mejor es callar. El impacto fue inmediato. Algunos lo consideraron el cierre definitivo de la filosofía, una especie de mapa total del pensamiento. Para otros, era una obra mística disfrazada de lógica. Wittgenstein mismo la veía como una escalera, un instrumento que, una vez usado, debe ser arrojado. «Mis proposiciones», escribió, «son como peldaños. Quien las comprende las reconoce como absurdas, una vez que ha subido por ellas». En otras palabras, el Tractatus no ofrecía respuestas, ofrecía un camino hacia el silencio. Esa tensión entre precisión y misticismo es lo que hace del Tractatus una obra única. Formalmente es un tratado de lógica. Espiritualmente es un libro religioso. Detrás de su estructura matemática late una pregunta moral. ¿Cómo vivir con sentido en un mundo que parece carecer de él? Wittgenstein no creía en la filosofía como teoría, sino como purificación. La claridad era para él una forma de salvación. Cada frase del Tractatus es una oración en el sentido literal del término, una plegaria que intenta ordenar el caos del pensamiento. Pero el orden que construyó era demasiado perfecto, como una jaula de cristal, transparente y asfixiante. Si todo lo que tiene sentido puede decirse, y lo que no puede decirse debe callarse, ¿qué queda del misterio, de la emoción, de la vida? Wittgenstein sintió pronto la incomodidad de su propia creación. Había construido un templo de lógica, pero dentro de él no cabía el alma. Su mente había alcanzado una claridad insoportable. «He resuelto todos los problemas de la filosofía», dijo al terminar el libro. «Por lo tanto, ya no hay nada que hacer». Y se retiró. Vendió lo poco que tenía, regaló su dinero y desapareció. Nadie sabía dónde estaba. Mientras el mundo intelectual lo aclamaba como el nuevo Kant, él vivía en soledad, enseñando en escuelas rurales, construyendo muebles con sus manos y escribiendo en silencio. Había pasado de la abstracción más pura a la vida más concreta. Ya no hablaba de proposiciones lógicas, sino de la bondad, de la verdad en los gestos simples. Sin embargo, el Tractatus seguía siendo una sombra. Había dejado una huella profunda, tanto en la filosofía como en su propio espíritu. Su estructura, aparentemente perfecta, escondía una grieta. Wittgenstein empezaba a sentir que su afirmación final, callar ante lo indecible, no resolvía el problema, solo lo ocultaba. Tal vez lo que no se puede decir, pensaba ahora, no debía callarse, sino mostrarse en la vida, en las acciones, en los gestos cotidianos. Empezaba a vislumbrar que el lenguaje no es un espejo del mundo, sino una forma de estar en él. Pero para llegar a esa comprensión, tendría que destruir su propio sistema. Lo que vendría después no sería una continuación, sino una demolición. El joven soldado que había querido encerrar el mundo en proposiciones perfectas se transformaría en un hombre que comprendía que el sentido no está en las palabras, sino en la forma en que vivimos. La claridad absoluta había sido su sueño. Ahora, el silencio sería su forma de sabiduría. Cuando publicó el Tractatus, Wittgenstein creyó que había terminado su trabajo. En sus propias palabras, había resuelto todos los problemas de la filosofía. Pero ese cierre no trajo paz. Lo que encontró no fue el descanso, sino un vacío. Si lo decible se agota en las proposiciones lógicas, ¿qué queda de lo humano? ¿Dónde encajan el dolor, la culpa, el amor, la belleza? Para alguien que había vivido la guerra, el hambre y la muerte, reducir el mundo a un sistema de hechos era insuficiente. Lo que más importaba, pensaba ahora, no puede formularse, solo puede mostrarse, y él decidió mostrarlo con su vida.
Renunció a la universidad y a la filosofía. Dejó atrás Cambridge y volvió a Austria. Regaló la fortuna que aún conservaba y buscó un trabajo como maestro rural en pueblos perdidos entre montañas. Enseñaba matemáticas y religión a niños campesinos. Vivía en una habitación austera, sin comodidades, sin música, sin distracciones. Dormía en una cama de madera y comía pan negro con leche. A veces construía muebles con sus propias manos. Su existencia se volvió casi monástica. Quería limpiar su mente de orgullo, de abstracciones, de todo lo que pudiera alejarlo de la vida sencilla. «He cometido el error de intentar pensar lo absoluto», escribió. «Ahora quiero aprender a vivir». Sin embargo, la pureza que buscaba no le trajo consuelo. Los niños le temían. Era severo, impaciente, exigente. Si una lección no salía bien, se sentía culpable durante días. Pedía perdón llorando. Se desesperaba ante la torpeza y la injusticia del mundo. En el fondo, su exigencia no era con los demás, sino consigo mismo. No soportaba la mentira, ni siquiera la más pequeña. Su búsqueda de perfección lo volvía cruel sin querer. Era como si su mente lógica no pudiera adaptarse a la imperfección de la vida. Durante esos años solitarios, escribía en cuadernos lo que más tarde se conocería como los cuadernos azules y marrones. En ellos empezaba a cuestionar lo que él mismo había afirmado en el Tractatus. Poco a poco comprendía que el lenguaje no es un espejo estático del mundo, sino una actividad viva, tejida por el uso, por los gestos, por las circunstancias. El significado, decía ahora, no está en las palabras en sí, sino en la forma en que las empleamos. La filosofía ya no debía trazar límites del pensamiento, sino mostrar cómo el pensamiento se confunde al olvidar el contexto de las palabras. Era un giro radical, casi una confesión. Wittgenstein estaba destruyendo con sus propias manos el edificio que había construido. Y sin embargo, esa demolición no era una derrota, sino una liberación. Entendió que el error no era un enemigo, sino una puerta, que la claridad no consiste en decir menos, sino en mirar mejor, que el sentido no vive en las proposiciones, sino en los actos. Así, sin pretenderlo, empezó a construir la segunda gran etapa de su filosofía. En 1929 regresó a Cambridge. Los profesores lo recibieron como a un mito. Russell, Keynes y Moore lo esperaban con admiración y cierta cautela. Había pasado casi una década lejos del mundo académico y su aspecto era el de un ermitaño. Vestía con sencillez, hablaba poco y miraba con intensidad. Retomó su cátedra, pero sus clases no se parecían a ninguna otra. No leía textos ni dictaba teoría. Se sentaba frente a los estudiantes, encendía un cigarrillo y lanzaba una pregunta que podía sostener una hora entera. ¿Qué significa entender una palabra? Y a partir de esa pregunta, empezaba el viaje. Los alumnos salían confundidos, transformados, a veces devastados. Wittgenstein no enseñaba respuestas, enseñaba a ver. Decía que la tarea del filósofo no es construir teorías, sino mostrar al pensamiento cómo salir del enredo en el que él mismo se ha metido. El trabajo del filósofo, decía, es como el de quien desenreda un nudo, no con fuerza, sino con paciencia. Y así, con paciencia, fue deshaciendo los nudos del lenguaje. De esas clases surgirían las investigaciones filosóficas, su obra póstuma y quizá la más humana. En ella, Wittgenstein abandonó el ideal de un lenguaje perfecto. Ahora hablaba de los juegos de lenguaje, pequeñas formas de vida donde las palabras adquieren sentido por el uso. El significado, decía, no se encuentra en las definiciones, sino en las prácticas. El significado de una palabra es su uso en el lenguaje. Una frase sencilla, pero revolucionaria,
Era como si hubiera bajado de las alturas del Tractatus a la tierra cotidiana, donde el lenguaje no es una estructura lógica, sino una herramienta viva. Esa evolución no fue solo intelectual, fue moral. Había aprendido a aceptar la imperfección, a convivir con la duda. Había pasado de buscar un lenguaje que encerrara el mundo a descubrir que el mundo ya está en el lenguaje de todos los días. El problema del filósofo, decía, es que olvida cómo funcionan realmente las palabras. Y esa constatación, tan simple y tan profunda, lo hizo reconciliarse con el error, con lo incompleto, con la vida. Aún así, su relación con el mundo seguía siendo difícil. No soportaba la banalidad ni la hipocresía. Rechazaba los homenajes, evitaba las fotografías, se negaba a firmar libros. Vivía con lo mínimo y se mudaba constantemente, como si el arraigo fuera una forma de corrupción. Algunos decían que era un santo sin fe, otros que era un artista disfrazado de lógico. Él se consideraba solo un hombre que intentaba no mentirse. Su presencia en Cambridge se volvió legendaria. No dictaba clases, las encarnaba. Sus silencios eran tan significativos como sus palabras. A veces se quedaba varios minutos callado, mirando al suelo, hasta que un estudiante comprendía que debía retirar lo dicho. En esos gestos, en esa intensidad, había una mezcla de dureza y compasión. Wittgenstein no quería convencer, quería despertar, porque comprendía que la verdad no se impone, se muestra. Y en ese gesto humilde, el de quien muestra en lugar de proclamar, empezaba a formarse su legado final. La salud de Wittgenstein comenzó a deteriorarse a finales de los años 40. Había renunciado por segunda vez a su cátedra en Cambridge. Decía que ya no tenía nada más que enseñar. Viajó a Irlanda, a Noruega, a pequeños pueblos donde podía vivir sin interrupciones, escribiendo notas que no pensaba publicar. Su vida se redujo a lo esencial: una mesa, una lámpara, un cuaderno y el silencio. En esas páginas finales, escritas con la caligrafía temblorosa de un hombre que ya no buscaba respuestas, reflexionaba sobre el dolor, la certeza, la fe, la belleza. No es como es el mundo, lo que es lo místico, escribió, sino que exista el mundo. Esa frase resume su mirada final. Había pasado la vida tratando de describir la estructura del lenguaje, y ahora contemplaba simplemente el hecho de estar vivo como un milagro. Había comprendido que lo que más importa no se demuestra, se muestra, y que el silencio no es ausencia, sino presencia de lo que no puede decirse. Quienes lo visitaban en esos años lo encontraban tranquilo, aunque su cuerpo empezaba a debilitarse. Rechazaba los cuidados excesivos y prefería conversar, si la energía lo permitía, sobre música o sobre la vida sencilla. Había dejado atrás la arrogancia intelectual. Solo quedaba la lucidez serena de quien ha visto los límites del pensamiento y no teme habitarlos. Murió en 1951, en casa de su médico y amigo, el Dr. Bevan, en Cambridge. Tenía 62 años. La noche anterior, cuando supo que no amanecería, pronunció sus últimas palabras con una calma casi infantil. «Diles que he tenido una vida maravillosa». Lo dijo sin ironía, sin dramatismo. Era una confesión sincera. Había sufrido, se había atormentado, había dudado de todo, incluso de sí mismo. Pero en ese instante final comprendió que la vida, incluso con todo su dolor, era maravillosa, precisamente porque no podía explicarse. Esa frase, que resume su destino, también encierra una paradoja. El hombre que dedicó su vida a los límites del lenguaje encontró la paz en una afirmación simple, casi banal, pero infinitamente humana. Lo que no podía decirse con precisión lógica, podía sentirse con gratitud.
Había pasado de la estructura al asombro, del pensamiento al silencio, de la razón al reconocimiento de lo indecible. En esa transformación se encuentra el verdadero legado de Wittgenstein. Tras su muerte, sus cuadernos fueron revisados y publicados por sus discípulos. Entre ellos estaban las investigaciones filosóficas, su obra más madura, donde destruye su propio sistema y lo reemplaza por una visión más humana del lenguaje. Pero también aparecieron textos breves, fragmentarios, casi poéticos. En uno de ellos escribió: «La solución al problema de la vida está en la desaparición del problema». En otro, más críptico aún: «El que comprende mi pensamiento finalmente lo reconocerá como un sinsentido, pero mediante él habrá alcanzado la claridad». Estas frases desconciertan a los filósofos, pero iluminan a los que buscan sentido. No hay claridad sin atravesar la confusión, ni sabiduría sin aceptar la incompletitud. Su influencia se extendió más allá de la filosofía. Artistas, lingüistas, escritores, psicólogos y teólogos encontraron en sus ideas una nueva forma de mirar el mundo. Wittgenstein cambió la pregunta filosófica de ¿qué es la verdad? A ¿cómo hablamos de la verdad? Enseñó que el lenguaje no es un instrumento neutro, sino una forma de vida. Que cada palabra que pronunciamos lleva consigo un mundo. Y que al comprender los límites de las palabras, comenzamos a rozar lo inefable. Esa lección, más que intelectual, es espiritual. Aceptar que el pensamiento tiene fronteras y que la sabiduría empieza allí donde termina la explicación. En un tiempo como el nuestro, saturado de discursos, de opiniones y de ruido, la figura de Wittgenstein parece más actual que nunca. Vivimos rodeados de palabras vacías, de afirmaciones sin sentido, de certezas fabricadas. Y él, desde su silencio, parece recordarnos que el lenguaje es un acto moral, que cada palabra debe ser pronunciada con cuidado, porque puede construir o destruir el mundo. En su época, el exceso de razón llevó a la barbarie. Hoy, el exceso de palabras lleva a la confusión. Wittgenstein sería, en nuestra era digital, un hereje del ruido. Probablemente no tendría redes sociales. Probablemente seguiría callando. Pero su silencio no fue pasividad, sino una forma de resistencia. Callar para él era respetar lo sagrado. Era no corromper lo que no puede decirse. Y sin embargo, en ese silencio hay una enseñanza que resuena más fuerte que cualquier tratado. Nos recuerda que entender no siempre significa explicar, que comprender no siempre significa nombrar, que a veces el pensamiento más profundo consiste en mirar, escuchar y aceptar. Quizás por eso, cuando sus alumnos hablaban de él, lo hacían con una mezcla de temor y ternura. Decían que estar en su presencia era como estar frente a un espejo que no devuelve tu imagen, sino tu esencia. Wittgenstein no juzgaba con teorías, sino con silencios, y esos silencios, más que sus palabras, cambiaban a la gente. El hombre que quiso encontrar el lenguaje perfecto terminó enseñando que la perfección no existe, que el sentido de la vida no está en resolver el misterio, sino en aprender a vivir dentro de él, que las palabras son necesarias, pero no suficientes, y que hay una sabiduría más allá de la razón, la que nace cuando aceptamos los límites del pensamiento y nos reconciliamos con el silencio. Hoy, más de 70 años después de su muerte, sus frases siguen resonando como ecos de una verdad que no envejece. De lo que no se puede hablar, mejor es callar. No es una invitación a la censura, sino al respeto. Es la advertencia de un hombre que supo que el lenguaje es frágil, que la verdad no se grita y que la claridad es, ante todo, un acto de humildad. Wittgenstein no nos dejó un sistema, nos dejó una actitud.
la de mirar con cuidado, hablar con precisión y callar con sabiduría. Su vida, más que su obra, fue su mensaje. Y si hoy seguimos preguntándonos qué quiso decir realmente, quizás sea porque lo importante no era lo que decía, sino lo que callaba.